en África, en Oceanía, puede estar en Alaska, donde esté, ¿verdad? En Argentina, y en la Patagonia puede estar también, y donde estén, ellos quieren buscar algún tema específico, pues el Señor en primer lugar, ¿verdad? Les va a llevar a estos tipos de videos. Así que con estos mensajes, con estos anuncios, vamos a dar paso a la palabra del Señor que va a ser ministrada por nuestro pastor Fabricio Molina. Bendiciones, hermanos. Amén. Bienvenidos cada uno de ustedes que estamos aquí presentes a la casa del Señor. Que Dios los bendiga. A los hermanos que nos están viendo o se van a unir o nos verán en diferido, bienvenidos. Amén. Le voy a invitar que oremos, le demos gracias a Dios nuevamente por estar aquí. Levante su mano conmigo al cielo, dígale: Señor, gracias, porque estás aquí con nosotros tal como lo has prometido. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Y nos ayudas y nos fortaleces. Y nos das, Señor, la confianza, nos das la paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros pensamientos y nuestros corazones. Bendito el hombre que en ti confía. Dice tu palabra: no será jamás avergonzado. Y en ti confiamos, a ti adoramos, ante ti nos postramos y pedimos hoy que tu palabra la podamos recibir y darla así como la enviaste, y se cumpla ese propósito en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que está de pie puede sentarse. Le voy a invitar que me acompañe al segundo libro de los Reyes, capítulo 18, y vamos a ver el tema que traemos hoy, que le hemos titulado El Rey Ezequías. Del verso 1 al verso 8 de Segunda de Reyes, o el segundo libro de Reyes, capítulo 18, del verso 1 al 8. Es muy interesante, empezando con el nombre del rey. Ezequías, su significado es al que Jehová fortalece. Es muy importante que nosotros, hermanos, le pidamos a Dios en todo aspecto de nuestra vida que nos fortalezca. Que la fuerza no esté basada en nuestra propia fuerza, sino que dependamos del brazo del Señor. Así se cumple que Jehová fortalece. Pongamos nuestro nombre ahí: Jehová fortalece a Jonathan, Jehová fortalece a Ariel, Jehová fortalece, y ponga usted su nombre. La Biblia nos cuenta que después de la muerte del rey Salomón, Roboam su hijo reinó en su lugar. Pero debido a la necedad y a la falta de tacto de Roboam, al despreciar el consejo de los ancianos, provocó en Israel una guerra civil que dividió a Israel en lo que fue el reino del norte, que es el norte de la tierra de Canaán, y el reino del sur, que abarca lo que es Judea y Samaria y Jerusalén. Bueno, Dios había desde antes decidido quitar el reino de Israel de la casa del rey David. ¿Cuál fue la causa? Debido a que el rey Salomón no había obedecido conforme a su padre David lo había hecho. Y cuando Salomón era anciano, dice la Escritura, desvió su corazón rindiéndose y rindiendo culto y levantando templos a los dioses paganos de sus esposas. La Biblia dice que él tuvo muchas esposas, entre las cuales tomó esposa de la hija del faraón de Egipto, de Moab, de Amón, de Edom, Sidón y de los heteos, lo cual el Señor había prohibido que se hiciera. Porque él dijo que si un israelita tomaba una mujer que no fuera del pueblo,
ella iba a desviar su corazón. Ahora, Salomón lo que hizo, sea que lo haya hecho por cosas políticas o estrategias de reino, estaba yendo en contra de la palabra de Dios. Y hermanos, tenemos que nosotros entender algo, que todo lo que no debe de hacerse, todo aquello que el Señor nos dice y nos advierte que no hagamos, no va a salir bien. Es como un dicho pues popular: lo que no empieza bien no va a terminar bien, va a terminar mal. Y eso es lo que Salomón no quiso entender. Bueno, sin embargo, Dios, después de que divide el reino, deja a Roboam en Jerusalén reinando sobre la tribu del rey de la tribu de Judá y sobre Benjamín, y dice la Biblia, por amor a su siervo David. Interesante eso, ¿no? David llegó a ser el hombre conforme al corazón de Dios. Y Dios siempre lo pone por ejemplo, aunque notemos también algo, que la Biblia no esconde los errores ni los pecados de nadie, sino que más bien los resalta, tal como lo hace con David. Cuando David peca contra el Señor en diferentes ocasiones, cuando toma la mujer de su prójimo, de Urías Eteo, y viene juicio sobre la casa de David por esa causa. Luego también vemos cuando David hace un censo que Dios no le había dicho que hiciera por orgullo, y también sufre las consecuencias. El Señor no esconde los pecados de nadie. Sin embargo, David lo llama el hombre conforme a mi corazón, porque David, después de haber pecado contra el Señor, después de haber hecho cosas que el Señor le señala, este varón se humilló delante de Dios en cada ocasión que él pecó, y siempre hizo lo que Dios le pidió que hiciera. Por eso dice que es el hombre conforme al corazón de Dios. Aquí lo vemos porque Ezequías era descendiente de David, era de la dinastía del rey David. Fue el rey 13º, o sea, habían pasado aproximadamente 13 generaciones después del rey David. Y nosotros notamos que cuando Salomón falla, el Señor le dice: voy a dejar a tu hijo Roboam reinando en Jerusalén por amor a mi siervo David. Leamos entonces la lectura del tema. Dice la Escritura en el segundo libro de los Reyes, capítulo 18, verso 1 en adelante: en el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre David. O sea, lo resalta, ¿no? Veamos aquí lo que sigue. Verso 5. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Interesante este dato, porque esta es la genealogía del rey David. Vea aquí en la pantalla la genealogía directa. ¿Por qué la Biblia llama que Ezequías era hijo de David? Porque dice: hizo todo lo bueno como lo hizo su padre David.
David no era padre de él directamente, sino que era un ancestro. Y aquí vemos que David fue el primer o el segundo rey de Israel y el primero de Judá. Fue David, Salomón, Roboán, Abías, Asa, Josafat, Jorán. Luego siguió Ocosías, Joás, Amasías, Usías, Jotán, Acaz y luego Ezequías. Ezequías es la generación número 13. Sin embargo, la Biblia lo llama hijo de David. Dice David su padre. ¿Qué importancia la que Dios da en las Escrituras acerca de los padres, ¿no? Aquí es un buen ejemplo. Veamos aquí, David es la primera generación, Ezequías es la 14ª generación, contando a David. Pero si no contamos a David, Ezequías es la 13 generación después de David. Ahora, cuando el Señor menciona esto, también nos exhorta a nosotros los padres como varones, que debemos de procurar agradar a Dios en todo, para que nuestros hijos lleven una bendición. Porque la bendición que David llevaba sobre sus generaciones era que él era el hombre conforme al corazón de Dios, era un hombre que había obedecido, había agradado a Dios, y el Señor quería bendecir a sus generaciones. Sin embargo, muchas generaciones de David no hicieron caso al Señor. El ejemplo de esto lo vemos en Ezequías. Ezequías, sabe que Ezequías era el bisabuelo de otro rey que sí se asemejó a su bisabuelo. Este rey se llamaba Josías. Pero Ezequías engendró un hijo que se llamaba Manasés. Y Manasés fue el peor rey de Judá, el peor de todos. O sea, no siguió lo que vio en su padre. Y luego Manasés tuvo un hijo que se llamaba Amón y también él siguió los mismos pasos de su papá, Manasés. Fueron los reyes más perversos que tuvo Judá. Sin embargo, cuando nace Josías sigue a Dios con todo su corazón, igual que su bisabuelo. O sea, había una bendición en la generación empezando con David. Por eso es importante que nosotros como padres le pidamos al Señor que nos ayude. Veamos qué hizo este rey delante del Señor. ¿Qué hizo Ezequías? Acompáñeme. Primero dice, en el primer año de su reinado, en el mes primero, lo primero que hizo fue abrir las puertas de la casa de Jehová y las reparó. O sea que habían ruinas en el templo. Eso lo puede usted leer en casa en segunda del libro de Crónicas, capítulo 29, del verso 1 en adelante. Ahí está la historia de cómo este rey, Ezequías, repara las puertas del templo del Señor. Pero claro, hay una historia con respecto a esto. ¿Cómo pasó? ¿Por qué? ¿Cuáles fueron las causas? Dios libra a Ezequías de Senaquerib, rey de Asiria, y le concedió vivir 15 años extras. Qué maravilloso, ¿no? Aquí es donde nosotros podemos ver de que el tiempo está en las manos de Dios. El tiempo no está en tu mano ni está en la mía. Hay un dicho muy popular que dice que hay más tiempo que vida. Y es muy cierto. Porque muchas veces los hombres llegan a pensar, hermano, que son tan indispensables. Y usted sabe que trabajar es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Trabajar es bueno. Y ser un buen trabajador
es de excelencia y de honra al Señor. Sin embargo, no podemos nosotros trabajar y hacer del trabajo algo tan preciado, porque seamos realistas. Si tú un día no vas a trabajar, alguien te va a reemplazar. Y la vida sigue. Por eso es que me gusta el concepto de lo que dice la Escritura. Trabajarás, ¿cuánto dijo? 6 días. Y el séptimo día, ¿qué dice? Lo dedicarás al Señor. O sea, es bueno trabajar, pero es mejor dedicar la vida a Dios en todo lo que hagamos, en el trabajo, en la familia, y que le pidamos a Dios esa dirección. La Biblia habla de que Senaquerib era un rey perverso completamente, ofende al Señor, rodea la ciudad de Jerusalén y manda cartas al rey Ezequías burlándose de Dios y burlándose de él y diciéndole que iba a tomar Jerusalén. Bueno, el Señor envía a uno de sus profetas y le dice: no, él ha ofendido al Señor. Él se metió ya no contigo, sino está ofendiendo al Señor. Por lo tanto, el Señor lo va a confundir y va a regresar avergonzado de donde vino. Y así fue. Dios lo libró. Dice la Biblia que mandó a un solo ángel. A un solo ángel, y con su espada hirió miles de soldados. Este rey Senaquerib regresa a Nínive, de donde venía, y de ahí dice la Escritura que fue muerto a mano de sus propios hijos. Todo hombre que levanta su mano contra el Señor es avergonzado, hermano. No importa quién sea, cómo se llame. El que levanta su voz contra Dios, Dios lo avergüenza en público, tal como lo hacen muchos. Bueno, esa historia la puede leer usted en este capítulo 2 de Reyes 18 en adelante y 19. Luego la Biblia nos habla también de la enfermedad de muerte que tuvo Ezequías. Algunos estudiosos, eruditos y analistas de la Escritura han llegado a la conclusión que el estrés, el trauma que le causó Senaquerib a Ezequías cuando rodea Jerusalén, cuando lo amenaza con miles de soldados, más de 180,000 soldados, cuando lo amenaza de destruir a Jerusalén, eso le causó a Ezequías en su salud la enfermedad que le vino. Por eso es que, hermanos, nosotros debemos de llevar en la vida un equilibrio. Debemos nosotros de descansar en Dios. Van a venir cosas a nuestra vida, circunstancias que nos van a afligir, cosas que nos pueden quitar, hermano, aún la salud. Pero nosotros debemos de aprender a descansar en Dios. Cuando te vengan a tu vida, hermano, y a la mía, vengan cosas que no entendemos, que no hemos buscado, que nosotros no nos la hemos buscado como un problema, y no tenemos control sobre ello. Solo cuando sintamos la aflicción, cuando sintamos el estrés, cuando sintamos que nuestro cuerpo aún está reaccionando, vengamos delante de Dios y pongamos ante el Señor las cargas para que estas cosas no nos afecten. La Biblia dice en 2 de Reyes capítulo 20 del verso 1 al verso 6, habla que el profeta Isaías le trajo palabra al rey y le dijo: el Señor ordena tu casa porque morirás y no vivirás. O sea, le está mandando el Señor a decir lo que le va a pasar. Este hombre, Ezequías, lo leímos, ¿verdad? Que dice que no hubo uno antes como él ni después de él que siguiera las leyes del Señor
y las cosas que había hecho David, su padre. O sea, fue un rey entre los descendientes de David único. Sin embargo, se enfermó. En el primer año, como dijimos, abrió las puertas de la casa del Señor, la reparó. Él hizo venir a los sacerdotes, a los levitas, y les dijo: santifíquense y sirvan al Señor. Saquen todos los ídolos que están en la casa del Señor, toda inmundicia. Él reconoció que los reyes anteriores de él se habían rebelado contra el Señor, se apartaron del Señor y no honraron su templo. No sacrificaron holocaustos en el santuario y la ira del Señor se había encendido en contra del pueblo. Él hizo que los sacerdotes levitas se limpiaran, sacaran la inmundicia del templo y que restablecieran el culto al Señor. Vea, cosas que había hecho un rey que amaba, que respetaba a Dios, pero no con palabras, sino con hechos. Ezequías también sube a la casa de Jehová y reunió a los principales de la ciudad. Hizo que hicieran sacrificios, dice, presentaron novillos, carneros, 7 corderos, muchos cabrillos, hicieron expiación por el reino y el santuario y restableció aún la alabanza. Cuando le llega la noticia de que él va a perecer o que va a morir, él hace memoria de todo lo que hizo. La Escritura dice que cuando se celebró la Pascua bajo el reinado de Ezequías, fue un evento que fue muy similar a lo que hizo Salomón cuando inauguró el templo, que dice que aún la gloria y la nube del Señor bajan al templo. Fue un evento tan similar que honra a Dios. Pero cuando le dice: ordena tu casa porque morirás, entonces vea lo que dice. Ezequías oró a Jehová y le dijo: te ruego que hagas memoria que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Interesante, ¿no? Porque su nombre quiere decir el que Jehová fortalece, el que tiene las fuerzas de Dios, el que tiene las fuerzas de Jehová. Pero en su enfermedad, en su aflicción, dice la Escritura que cuando entra el profeta Isaías para decirle: arregla tu casa, fue una palabra determinante. Pero dice que el rey Ezequías se vuelve a la pared, llora delante de Dios y le dice estas palabras: recuérdate, Señor, haz memoria, Señor, que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Qué importante uno andar haciendo lo que a Dios le agrada, ¿no? Qué importante es pedirle a Dios que nos llene de buenos pensamientos. Yo pensaba ayer en lo que el apóstol Pablo habla acerca de las viudas. Que le dice a Timoteo: no aceptes a una viuda que sea menor de 60 años, le dice, sino que mándale que se vuelva a casar, que tenga hijos y que cuide bien de su casa, de su marido. Pero a una viuda que pase de 60 años, le dice, primero que sus hijos aprendan a ser responsables y que la atiendan y que provean para ella. Si no hay hijos, no hay familia, entonces que la iglesia se haga cargo. Fíjese el orden. Pero también el apóstol Pablo dice: porque realmente que haya dado testimonio de ser una viuda, dice que haya lavado los pies del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando uno piensa en cosas así, hermano, dice, quiere decir que entonces hay mujeres de Dios
que dice, han lavado los pies del cuerpo de Cristo. Lo que me venía a la mente fue lo que el Señor hizo con sus discípulos. Cuando el Señor le lava los pies a cada uno de ellos, se humilla el Señor, como dando el ejemplo, como Él dijo, el que quiera ser grande aquí en el reino de Dios, aquí en la tierra, pues que sea siervo, que sirva a los demás. Y Él fue el ejemplo principal de eso. Pero cuando uno comienza a meditar lo que dice la palabra, lo que en este caso las viudas han hecho por el cuerpo de Cristo, han lavado los pies de los santos, dice. ¿Y cómo se lavan los pies de los santos? ¿Se puede hacer literal? Sí. Pero hay tantas mujeres que han lavado los pies de los santos, ¿sabe cómo? Orando. Levantándose, quién sabe a qué horas de la madrugada. Y son cosas que nadie se enteró. El único que se enteró de eso fue el Señor. Y lo que podemos ver son los resultados de esas oraciones. Por eso es importante que nosotros le pidamos a Dios que nos llene de buenos pensamientos. Este rey tenía buenos pensamientos. Este rey pensó en restaurar la casa del Señor. Pensó, hermano, en que habían metido a Acera, habían metido a los Baales al atrio de la casa del Señor y mandó a limpiar la casa, mandó a que se restaurara el culto al Señor. Él mismo subía a adorar al Señor. Y por eso cuando le sucede esto, él tuvo cómo venir delante de Dios y decirle, Señor, haz memoria. He andado delante de ti en verdad y con corazón íntegro. O sea, no un corazón de doble pensamiento, ¿no? Él decía una cosa y la hacía. Él le prometía algo al Señor y lo hacía. Y si era así con el Señor, también era así con sus súbditos. Cuando decía algo, lo hacía. Era un hombre íntegro y agradó al Señor. Y dice la Escritura que cuando él ora de esa manera al Señor, dice que Isaías ya iba por la mitad del patio del palacio del rey, cuando el Señor le dice, Isaías, detente, vuelve. Y dile a Ezequías que por amor a su padre también, vuelve a mencionar a David, yo le concedo 15 años más de vida. Y vea cómo dice aquí, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así ha dicho Jehová, el Dios de David, tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano. Pero ¿no le parece a usted un poco extraño eso? Que primero le manda a decir el Señor, arregla tu casa. Fíjese lo importante de uno tener sus cosas en orden en la casa. En todo aspecto. Estar en paz primeramente con la esposa, el esposo con la esposa con el esposo, estar en paz con los hijos, estar en paz en familia. Y después de hacer estas cosas, hermano, estar en paz hasta con tu hermano, con tu hermana, estar en paz con todos. Todos, no importa quién, empezando con tu familia nuclear y luego con tu familia extendida. Orden en la casa. Y luego también nos habla la Biblia, hasta en lo económico. Debemos nosotros de saber manejar lo que tenemos. Porque no es rico el que tiene, hermano. Mucha gente tiene, pero millonadas de dinero y están endeudados. Porque no administran. La riqueza consiste que en lo que Dios te da, tú puedas administrarlo y saber cómo lo vas a manejar. La Biblia aún nos dice que no debamos nada a nadie. Eso nos dice el apóstol Pablo, dice, no le debáis nada a nadie. Al que honra, dale honra.
Al que honor, dale honor en cuanto a las relaciones. Fíjese, las relaciones qué importantes son. Al que honra, honra, y al que honor, honor. Estar en paz con todos, pero también no le debas nada a nadie. Hay un ejemplo de eso también en el Viejo Testamento. ¿Recuerdan ustedes la viuda que llegó con el profeta Isaías? Con el profeta Eliseo. Y le dijo, mi señor, le dijo, tu siervo, mi marido ha fallecido. Y ahora vienen los acreedores y me quieren quitar mis hijos. Porque en ese tiempo así era el asunto. Se llevaban a los hijos hasta que pagaban la deuda y luego a ver si los regresaban, pues. Y él le dijo, ¿qué tienes en casa? Fíjese, ¿qué tienes? Por eso le digo que la riqueza no depende de qué cuánto tengas, sino él le preguntó, ¿qué tienes en casa? Ella se puso a pensar, mira, lo único que tengo es una vasija de aceite. Eso es lo único. Entonces le dijo, ve y presta a todos tus vecinos cuantas vasijas puedas y vas a llenarlas y a llenarlas hasta que ya no tengas más, va a parar el aceite. Fue un milagro. O sea que si Dios dice que nosotros no debamos nada a nadie, no te va a dejar a tus expensas. Él va a hacer un milagro. Él va a hacer que de eso se trata. Recuerdo en una ocasión, muchos de ustedes quizás recordarán que aquí tuvimos a Ken Peters. Karen se acuerda. Y él, bueno, vino, ministró aquí con nosotros, fue una gran bendición. Él era un hermano que Dios lo usaba como profeta. Pero unos años después que él vino, yo vi un video que, por cierto, circula mucho ahora en las redes sociales, que se llama Yo vi la tribulación, creo que se llama. I saw the tribulation, en inglés y en español está. Y en ese video él habla de algo que dice que y eso me llegó, para mí eso fue como una palabra de Dios. Porque en ese video él dice, ¿sabían ustedes que aquí en Estados Unidos, cuando compras una casa, te la dan por 30 años? Tú la puedes pagar en 15 si doblas el pago. Pero el Señor preferiría darte 3 casas en vez de una que la pagues en 30. Es más, decía él, el Señor te puede hacer pagar tu casa en 7 años si tú se lo pides. Y que no tengas deudas. Y yo me acordé de esto que le estoy diciendo de Eliseo. Y me acordé también de aquello que dice el profeta, creo que es Malaquías, cuando dice, yo restauraré lo que se comió, el saltón, el revoltón. ¿Cuál es el otro? Hay 3. Y la oruga. Yo lo restauraré, dice el Señor. O sea, es un milagro. Y no solo eso, te restauraré los años perdidos, hasta los años. Y eso tiene que ver con este rey. Porque a él le dijo, prepara tu casa, arréglala, ponla en orden porque te vas. Pero cuando él apela a Dios, Dios hace un milagro. No solo le restaura su salud, y fíjese que se cumple la palabra que dice, yo te traeré sanidad, porque la sanidad es de Dios, es divina. Pero la medicina es algo que Dios ha dejado. Y en el caso de él, dice que le pusieron higos en la llaga que él tenía. O sea, pues que los higos le sirvieron como una medicina natural al cuerpo, pero el Señor le trajo sanidad. Porque ¿qué le dice ahí? He aquí que yo te sano. O sea que ahí se cumplió sanidad y medicina. Y con respecto a las deudas, hermano, si tú y yo le pedimos a Dios
con todo el corazón, creyendo su palabra, Él honra su palabra. Él no te va a decir a ti y a mí, no le debas a nadie, pero ahí ve cómo sales. No, Él te dice eso porque Él es el dueño del oro y de la plata. Pero hay que pedir una estrategia, pues. Hay que creer. Hay que hacer algo, no podemos quedarnos de brazos cruzados viendo qué va a pasar. No, lo primero es ir delante de Él como lo hizo este rey. Le digo, Señor, yo te he buscado, yo te he agradado, yo he hecho todo lo que está de mi parte a hacer. ¿Cómo está eso que me voy a ir ya? Y razonó con Dios. Y Dios le responde, hermano. Y a mí lo que me sorprende es que el profeta no había ni salido del palacio cuando el Señor lo manda de regreso. Qué rápida respuesta, ¿no? Pero rapidita. ¿Qué podemos pensar de eso? ¿Que realmente Dios le está avisando que se va a morir? Sí, sí se lo dijo. Pero podemos pensar que Dios le está dando una oportunidad de decir, pero si quieren razonamos. Es que yo no le hallo una lógica así nomás. El hombre se voltea a la pared y le dice a Dios, con ruegos, con llantos, con lloros, y Dios lo escucha inmediatamente. ¿Qué clase de Dios servimos, hermano? Claro, hay cosas que el Señor sabe. Porque después que nosotros razonamos con Dios y Él nos dice que sí, es porque es su voluntad. Si no, miremos el caso de Moisés. ¿Qué le dijo el Señor a Moisés? Quítate de en medio. Le dijo, voy a destruir a todo este pueblo, refiriéndose al pueblo de Israel, y te voy a dar uno mejor. ¿Y recuerda lo que le dijo Moisés? Le dijo, pero Señor, ¿y cómo vas a quedar de mal? ¿Qué van a decir los pueblos que los sacaste con mano poderosa de Egipto? Los hiciste cruzar el Mar Rojo, pero no pudiste con ellos. ¿A dónde va a quedar tu reputación? Fíjese la mentalidad de Moisés como hombre, como un ser humano razonando con el Todopoderoso. ¿Usted cree que el Señor no sabía eso? Por supuesto. Pero ¿por qué razón el Señor? ¿Será que estaba probando a Moisés? ¿Será que solo lo estaba probando para ver qué iba a hacer? ¿Cómo reaccionaba? No lo sé, yo no lo sé. Lo único que sé es lo que ahí dice. Que aparentemente en la Escritura Moisés lo convence. Yo lo único que sé es que Dios sabe lo que va a hacer. Él siempre decide, Él es el que tiene la primera y la última palabra de lo que va a hacer. Pero nos deja que nosotros razonemos con Él. Y con respecto a lo de las deudas, el Señor le dio la palabra a Eliseo y se cumplió. Hasta que la viuda llenó la última vasija, entonces paró el aceite. ¿Y qué dice la Biblia? Con eso pagó la deuda. ¿Y sus hijos qué quedaron? Libres. Y ella también. Y hasta le ha de haber quedado algún dinerito para iniciar algo, hermano, para que no se endeudara otra vez. Nosotros como hijos de Dios tenemos derecho a eso. Tenemos derecho. Y no me quiero extender más, pero le digo esto por experiencia propia. Solamente le digo, un día, como dice el dicho, como que le dice un dicho mexicano que te cayó el 20, ¿no? Como que un día me cayó el 20. Y me puse a pensar yo, bueno, yo debo. Y debo aquí, y debo allá, y debo aquí. Y me puse, no, dije, es imposible salir de esto. Pero vine y le dije, mira, Señor, tú dijiste que restauraría los años perdidos. Tú dijiste que ibas a restaurar lo que se comió el saltón, el revoltón y la oruga.
¿Y sabes qué, Señor? ¿Sabes qué? Yo lo creo. Pero que lo creo, que lo creo, que lo creo. Así que es de este momento en adelante, es tu problema, no el mío. Porque si yo creo, dice tu palabra, tú me vas a sacar. Y sabe, hermano, que para resumir, en términos de, diría yo, 2 años, 3 años, el Señor me respondió. Pero no me respondió a los 3 años. Me comenzó a responder desde ese momento. Y como dicen, paso a paso, a paso, a paso. Entonces recordé las palabras de este hermano Ken Peters, que él decía, el Señor prefiere darte 3 casas antes que una en 30 años. Porque si el Señor, tú le pides, Él puede hacer que tu casa se pague en 7 años. Me acordé de lo que hablábamos el domingo pasado. En Israel, cada 7 años tenían que liberar al hebreo que había sido esclavizado. O sea que en el 6º año le daban la libertad y en el 7º se la concedían. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Que estemos endeudados? No. Y si Él dice que no, pues hay que llevarlo a Él. Él es el que se va a encargar. Veamos aquí, volvamos aquí. Jehová dijo a Isaías, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, ¿qué? Tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Y he aquí que yo, ¿qué dice? Te sano. Entonces que el Señor sane, ¿qué? Primeramente nuestras almas. Que nos sane de toda enfermedad del alma. Que nos sane de toda enfermedad del espíritu. Que nos sane de toda enfermedad del cuerpo. Que nos sane de toda cosa en nuestra economía, toda enfermedad. En nuestra casa, en nuestras relaciones. En todo. Dice el Señor, si mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre. ¿Qué dice? Si vienen y oran, si vienen y se humillan, si vienen y me piden, ¿qué dice? Yo los oiré desde los cielos, desde el cielo. ¿Y qué dice? Lo primero, sanaré su tierra. ¿Y sabe qué? La tierra primeramente aquí la podríamos aplicar nuestra casa, nuestra familia. He aquí que yo te sano, le dice el Señor. Y al 3er día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años. ¿Sabe que la historia de Ezequías se encuentra en 3 libros? Aquí estamos viendo el libro de los Reyes, pero también está en Crónicas. Y en los otros pasajes cuenta que el Señor le da una señal. Porque él pregunta, ¿y qué señal yo tendré que voy a poder subir a la casa del Señor en 3 días? ¿Cuál es la señal? Y le dice, primero que haré retroceder la sombra del sol 10 grados. Y también le dice el reloj de Acaz va a retroceder también 10 grados. Y yo me puse a averiguar, dije, bueno, ¿y eso del reloj qué será? A mi mente se me vino el reloj de arena, ¿verdad? Dije yo, ¿la arena se regresó? No, parece ser que no. ¿Sabe que ellos tenían un reloj solar? Un reloj donde en las gradas, habían gradas donde ellos veían que el sol, la sombra del sol avanzaba, ellos sabían la hora, según los grados. Pero el Señor le dijo, va a retroceder la sombra en ese reloj. Y el número 10 significa también número de prueba.
En Apocalipsis 3 encontramos donde le dice, aquí echará Satanás a muchos en la cárcel por 10 días, número de prueba. Y en la Biblia encontramos el 10 como un número de prueba. Entonces el Señor lo que está diciendo es, de esta prueba te saco. Voy a hacer un milagro, te voy a dar una señal y al tercer día vas a subir a la casa del Señor y allí yo te añado 15 años más. ¿Qué es lo que vemos entonces? Que el Señor es el dueño del tiempo, ¿no? Él puede hacer retroceder el tiempo. Por eso dice bien clara la Escritura, yo restauraré los años perdidos. O sea, quiere decir, no es que te va a llevar al pasado el Señor, no, te va a restaurar los años que perdiste. Te los va a devolver, ¿cómo? Te los va a devolver en bendición, la bendición que te robó el enemigo, la bendición que se llevó la oruga, el saltón y el revoltón, te la va a devolver. Esto es muy espiritual, hermano. Yo recuerdo que yo me agarré de esa palabra y le dije al enemigo, me vas a devolver lo que me robaste. Y no lo vas a hacer porque yo digo, lo vas a hacer porque dice la Biblia. ¿Y sabe qué? Así ha sido. Porque Dios no falla. Fíjese que la Biblia dice, nosotros, aunque nosotros seamos infieles, ¿qué dice la Escritura? El Señor permanece fiel. Ahora, ¿será que en todo va a pasar? No, hermano, hay cosas que Dios ha determinado. Y cuando Él determina algo. Y ahí lo único que nosotros podemos es decir, Señor, tú sabes mejor que yo. Tu voluntad es perfecta, es buena y perfecta. Vamos a ir avanzando. Y dice, y te libraré a ti y a esta ciudad Jerusalén del rey de Asiria por amor de ¿quién? De mí mismo y de ¿quién más? Y de mi siervo David. Y habían pasado 13 generaciones y el Señor seguía mencionando a sus descendientes, tu padre David, tu padre David. Por eso, hermanos, pidámosle a Dios que nosotros como padres de familia que somos, podamos agradar al Señor para que nuestras generaciones, cuando estén en necesidad, cuando estén pasando algún momento difícil, Dios diga, me acuerdo de tu padre, me acuerdo en el caso de David, ¿qué era? No era ni bisabuelo, era la primera generación de él. 13 generaciones, me acuerdo 13 generaciones atrás, dice el Señor, de tu padre. Te voy a bendecir por amor a mi nombre y por causa de lo que él hizo. Promesas de Dios. Entonces, vamos a ir concluyendo este tema. La conclusión, la enseñanza y el ejemplo de la vida de este rey llamado Ezequías, que quiere decir Jehová es mi fuerza, que fue el rey de Judá. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros hoy como personas, como individuos, como familias y como iglesia? ¿Cuál es la enseñanza? Primero es que si nosotros nos volvemos a Dios de todo corazón, ¿qué va a hacer el Señor? Dice Jesucristo que dijo, el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Dijo el Señor, vengan a mí todos los que estáis cansados y cargados. ¿Y qué dijo? Yo os haré descansar. Entonces, la enseñanza es que si nos volvemos al Señor de todo nuestro corazón y establecemos una comunión con Dios como Él lo ordena, no como tú crees o como yo crea, como Él lo ordena. Porque eso fue lo que hizo el rey Ezequías. Mandó a limpiar el templo,
mandó a hacer las cosas en el templo como Dios lo ordenaba. Entonces, si nos acercamos a Dios como Él lo ordena y cumplimos aquella palabra, ¿qué le dijeron al Señor Jesús? Señor, ¿cuál es el gran mandamiento? Y el Señor le dijo, bueno, le dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu mente y con todo tu corazón. Y luego añade, y a tu prójimo, como a ti mismo. Y en estos dos mandamientos que se resumen en uno, le dice, se cumple toda la ley. Entonces, si nosotros pedimos a Dios, porque esto no se puede hacer con una fuerza humana, seremos que prosperados en todo. Y Dios va a quitar la turbación que pueda haber en nuestra vida. Va a quitar todo el escarnio y nos dará una vida de bendición, nos bendecirá. Eso es lo que podemos nosotros aprender de este ejemplo. La Biblia no dejó la vida de Ezequías solo para que la leamos y digamos, ay, qué bonito. No, es para que, ¿cómo eso se aplica hoy a nosotros? ¿Qué beneficio trae esa palabra para ti y para mí? Es que nos acerquemos a Dios y que Él nos va a bendecir. ¿Cuántos de ustedes piensan que Dios los quiere bendecir? ¿Creen que Dios los quiere bendecir? ¿Puede levantar su mano? Pero usted lo cree de verdad que Dios lo quiere bendecir. Fíjese que Dios nos quiere bendecir más de lo que nosotros queremos ser bendecidos. Es como un papá. Ustedes que son padres, ¿ustedes quieren bendecir a sus hijos? ¿Sí? Y el padre se alegra más que sus hijos logren lo que él no pudo lograr aquí en la tierra. Y la Biblia dice, si vosotros siendo malos padres dan buenos regalos a sus hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial no os dará el Espíritu Santo, dice. Y el Espíritu Santo es lo máximo que el Señor nos ha dejado. Porque por el Espíritu Santo nosotros podemos caminar y Dios nos habla. ¿Sabía usted que el Señor te puede librar de un peligro? Porque el Espíritu Santo dice, hey, no pases por ahí. Hoy no pases por ahí. No te vayas por ese camino. O el Espíritu Santo dice, te revela las cosas que Dios y Jesucristo hablan allá arriba. Él los guiará a toda verdad. Él es el consolador cuando estamos tristes. El Espíritu Santo nos libra, nos consuela y nos guía a toda verdad. Es más, la Biblia dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias hoy. Y sabe que lo que estamos hablando hoy, el Espíritu Santo lo está diciendo. O sea, me está usando a mí como un medio, pero pudiera usar a cualquiera. Porque al fin es Él el que habla, lo que vale es lo que diga Él, lo que el Espíritu Santo hable, lo que Él quiera decir. Y lo importante es que nosotros oigamos. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Y yo te voy a pedir, hermano, que tú le pidas al Señor en esta hora que Él te ayude. Dile, Señor, gracias. Gracias por tu bendición, Padre Santo. Gracias porque nos has amado, dice tu palabra, con amor eterno. Y nos has bendecido, Señor, en el nombre de Jesús.
venimos hoy delante de ti. Señor, esta palabra del rey Ezequías, un rey que prosperó, un rey, Señor, que aún hasta el día de hoy, allá en la ciudad de Jerusalén, se habla de los acueductos que él hizo, Señor, y están todavía ahí. Un rey que tú prosperaste porque anduvo en tus caminos. Un rey que tú dijiste que no se levantó antes que él, un rey como él, ni después. Un rey que bendijo sus generaciones, un rey que aún bendijo a su bisnieto, Josías, con sus hechos, con su obediencia y con el amor que él te tuvo, Señor. Hoy pedimos en el nombre de Jesús que esa palabra que está escrita no caiga a tierra, sino que la llevemos en nuestro corazón y podamos aprender de esos ejemplos que han quedado escritos. Como dijo el apóstol Pablo, que lo que aconteció a Israel en el desierto, fueron bautizados en la nube al cruzar el mar. Llevaron tu presencia en el desierto, de día nube, de noche fuego. Todo eso quedó escrito como ejemplo a nosotros hoy, que nos han alcanzado los tiempos últimos. Tu palabra no cae a tierra. Tu palabra la has dejado para que nos sirva de ejemplo. ¿Cómo bendijiste a aquellos que te atendieron, que te buscaron? Y cómo también muchos quedaron postrados en el desierto por la incredulidad. Pero en esta hora, Señor, te pedimos que nos aumentes la fe para no ser incrédulos, que nos ayudes a amar tu palabra, que nos ayudes, Señor, a vivir delante de ti, y cuando nos equivoquemos, cuando pequemos, cuando te fallemos, volvamos a ti. Que tu palabra dice: 7 veces cae el justo, mas de cada una de ellas lo levantará el Señor. Te invito en el nombre de Jesús, hermano, que le pongas toda carga a Dios hoy. Que no te lleves la carga que trajiste. No te la lleves, cualquiera que ésta sea. No te la lleves. Si es familiar, si es económica, si es de la índole que sea, no te la lleves. Dásela. Háblale, así como ese rey Ezequías le habló. Así como el rey Ezequías le hizo recordar, le dijo: Señor, yo he hecho lo que a ti te agrada. Habla con él. Habla con el Señor y él te va a responder. Dice la Escritura: clama a mí y yo te voy a responder. Te voy a enseñar cosas difíciles, cosas que no conoces. Dios está aquí, hermano, para ayudarnos. Él no te sacó de donde estabas para dejarte abandonado. Dijeron los valientes de Israel: Dios no nos trajo hasta aquí para que nos volvamos atrás. Dios nos trajo aquí para que tomemos la tierra que nos prometió. Si estamos hoy, hermano, delante de la presencia de Dios, aunque tengamos circunstancias bien difíciles, recuerda algo: no te trajo a Dios aquí para que quedes derrotado delante de los gigantes.
No. Aún Caleb, cuando tenía 80 años, él le dijo: ese monte me lo prometió Moisés. Le dijo Caleb a Josué: dame la palabra, porque yo y mis hijos lo tomaremos, porque aunque tengo 80, tengo fuerza como uno de 40. Y dice la escritura que lo tomó el monte, derrotó a los gigantes, porque confió en Dios, que le prometió ese lugar. Hoy el Señor te promete: no te dejaré, no te desampararé, aunque estés en medio de la tormenta, en medio de la corriente de agua que piensas que te va a arrastrar. No lo va a hacer, porque yo estoy contigo. Aunque estés en medio del fuego, no te vas a quemar, porque estoy contigo. Solo confía, hermano, confía, confiemos. Dile: sí, Señor, creo tu palabra. Busca la escritura, tráesela al Señor y dile: tu palabra dice. Tu palabra dice: no te dejaré y no te desampararé. Señor, fortalece a cada uno de mis hermanos presentes y los que nos están viendo. Ayúdanos, fortalece nuestra fe. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, mi hermano. Que el Señor te dé fuerzas nuevas hoy. Que el Señor traiga respuestas a todas tus peticiones. Y que la paz de Dios gobierne tu corazón. Muchas bendiciones a los presentes, a los hermanos que nos están viendo. Bendiciones. Amén.